Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Comenzamos una edición más de Torre Médica. En la conducción de este espacio queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Bienvenidos a una edición más de tu programa Torre Médica, un programa diseñado para ti. Hoy, deja lo que estés haciendo, por favor, y siéntate a ver este programa. Un programa de mucho interés. ¿Quién no hemos tenido un problema digestivo en la casa? Todos. Por favor, quédate con nosotros. Lalo, ¿qué tenemos en este programa para hoy? Mi estimado doctor Riñón, en este programa estará con nosotros el doctor Ricardo Monesco hablando sobre los problemas de motilidad más comunes en adulto. También estará en el estudio el doctor Rodrigo Prieto, quien hablará sobre la cirugía avanzada en problemas digestivos y algunos problemas intestinales severos. Además, tendremos tus secciones de Torre Tips, Mesa de Expertos y Torre Urbana. ¡Comenzamos! Lalo, estamos de regreso en tu sección Torre Urbana. ¿Qué te parece, Lalo? Que veamos lo que la gente nos quiere saber sobre padecimientos digestivos. ¿Vamos a verlo? Sí, doctor, evidentemente es importante, como ya lo habíamos dicho, darle juego a las personas para que platiquen sobre todas esas inquietudes hacia los doctores, que de repente ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Muchas veces las personas no vamos al doctor por mil y un razones, pero es a través de este tipo de programas, es a través de este tipo de espacios que nos daremos cuenta que es importante acudir con los expertos. Hoy con un tema que evidentemente no es menos importante, los trastornos digestivos, la cuestión del estreñimiento, porque todos en algún momento, todos lo hemos vivido. Sí, claro, y digo, hay de aquel que diga que no ha tenido un problema gastrointestinal, desde una diarrea hasta lo que de alguna manera se fomentó como pregunta a través de esta sección. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Adelante, es Torre Urbana. Esta sección es presentada por Hospital Country 2000. Torre Urbana. Yo no lo he sufrido, pero sí sé que mucha gente lo sufre. Pues a veces es el estrés, ¿no? Muchas veces es el estrés o el reflejo de muchas cosas que comemos y no tenemos cuidado, entonces te inflaman el estómago y de ahí parten muchas cosas. El estrés, el cómo te manejas, lo que comes, pues todo eso es lo que... Sí he oído hablar, pero no lo he vivido, afortunadamente. Tomo agua, trato de ejercitarme y de alimentarme bien. Puede ser estrés o falta, o sea, tu alimentación también creo que tiene que ver. Pues igual comer mucha fruta, muchísima agua, más que nada la alimentación es algo que ayuda muchísimo. Ahora sí que utilizaban nuestros antepasados como las hierbas, pues puedes hacer hasta cocimientos de hierbas, ¿no? Y tomarte algunos tés para que te relaje o te limpie el intestino. Torre Urbana. Continuamos en Torre Médica, tu programa. Un invitado especial, el doctor Ricardo González Moresco, gastroenterólogo. Un tema que creo que es de mucho interés para todos, los trastornos de motilidad en problemas digestivos. ¿Cómo lo podemos explicar para que la gente de alguna manera entienda que hablar de motilidad no es hablar de un diagnóstico o de un padecimiento, sino inscribe muchas cosas y de alguna manera podemos puntualizar que un movimiento, el estreñimiento puede ser una variable de trastornos de motilidad y que la gente tenga una idea más clara que abordar o tratar el tema de la motilidad involucra muchos padecimientos que pueden tener diversos diagnósticos. ¿Cómo lo describimos, Ricardo? Gracias primero que nada por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, hablando de motilidad, lo vamos a definir como lo que es el proceso de la digestión desde que comienza en la masticación con los alimentos que ingerimos hasta el final que termina pues en la defecación. Cada uno de estos movimientos involucra diferentes órganos, la boca, el estómago, el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso. Y al final, cada uno de ellos desempeña un movimiento junto con diferentes
funciones para poder hacer que lo que nosotros ingerimos se transforme en nutrientes, posteriormente en un desecho y termine la digestión, ¿no? Entonces ahí podemos meter, como bien mencionas, el estreñimiento, podemos meter enfermedad de reflujo, podemos meter colitis, podemos meter algún trastorno incluso que es muy común en los diabéticos, que es un retardo en el vaciamiento del estómago, que es una gastroparesia diabética, en donde el paciente simplemente come y los tiempos de vaciado del estómago se alteran. Por decirte algo, si tú consumes un vaso de agua en menos de 20 minutos, está ya en el intestino. Si tú consumes algo que involucre grasa o algo de proteínas que son más complicadas de desbaratar o digerir, nos podemos ir hasta 8 horas. Pero un paciente diabético, nos hemos encontrado pacientes que tardan un día completo en vaciar lo del desayuno, por ejemplo. Y es gente que tiene mala digestión y Sí, eso claro, luego los síntomas que son... distensión, se llenan muy pronto, comen menos, mal aliento, eructos, hipo, reflujo, siente que la comida se les devuelve, acidez. La sintomatología digestiva es como que medio especial a veces con los pacientes, porque obviamente existen enfermos y no enfermedades, está claro, pero ¿qué le podemos dar de alguna manera orientación a nuestro auditorio que nos está viendo en casa? ¿Cuáles son los signos clínicos de alerta para alguien que tenga un padecimiento de motilidad? Hablando así de en generalidades, para que pueda decir, tengo que visitar a un gastroenterólogo porque creo que esto ya se salió de orden, porque la gente se autoprescribe, pero ¿cuáles serían las pautas, Ricardo? Pues bueno, con respecto a la motilidad, sin meternos a cuestiones de úlcera y todo este tipo de cosas, la motilidad tendría que ser con manifestaciones de movimiento. Por ejemplo, tos, hipo, vómito, falta de apetito porque ingieren y no terminan el plato que tienen, les sirven lo de habitual del desayuno, la comida y la cena, y de pronto van a medio plato y simplemente ya están llenos. Cuestiones como pacientes, estreñimiento, hay una manera de verlo, porque hay pacientes que dicen que son estreñidos, pero van todos los días al baño, y eso en teoría no es estreñimiento, pero si hacen de una consistencia como bolitas, pues bueno, sí es estreñimiento. Pero hay pacientes que hacen muy bien, pero después de 3 días eso tampoco es correcto. Entonces, los pacientes que tardan más de 3 días en ir a evacuar, o los pacientes que van y evacúan de una consistencia muy dura, lo pudiéramos simplificar en estreñimiento. Una forma sencilla... O la diarrea también, perdón. La diarrea, entonces, la diarrea obviamente también involucra la motilidad acelerada. Una forma práctica de evaluar o de sospechar que ya hay un mal funcionamiento en mi motilidad sería con algún estudio clínico, paraclínico, que le diera la pauta al médico en su primera evaluación. ¿Existe alguna manera? Dependiendo de los síntomas, hay diferentes pruebas que involucran pruebas de aliento, pruebas de excremento, obviamente pruebas de imagen como una endoscopía o una colonoscopía. También vamos a tener pruebas de imagen o de velocidad de vaciamiento. Inclusive hay una prueba en donde a los pacientes se les da un alimento que está marcado con un material radioactivo. Ajá. Y lo ingieren. Obviamente es seguro. Decir radioactivo genera cierta controversia, ¿no? Nervio, pero bueno, es seguro el procedimiento. Y van viendo a través de los estudios de imagen cómo el estómago, conforme van pasando los minutos o las horas, se vacía o no se vacía. Estos casos, ¿en qué casos está indicado realizar este tipo de estudios? Digo, porque no que se haga en cualquier lugar, ¿verdad? No, bueno, son estudios o núcleos de diagnóstico que tienen los aparatos ya dispuestos en ciertas áreas. Ajá. Y ahí es en donde acuden los pacientes. Obviamente su médico los refiere y les recomienda el lugar que más convenga, y a partir de ahí se hacen este tipo de estudios. Si no es nada más de ir a un laboratorio y una muestra de sangre, algunos sí, otros son más complejos. Yo creo que al auditorio tiene que quedar claro que hablar de padecimientos digestivos y de mal movilidad puede involucrar trastornos de esofagitis, ¿sí? Irritativos, obviamente estreñimientos, diarreas, pero el hecho de estar orientados que algo de esto se está dando y no lo evalúa un experto, tienen que entender que la base o la información que queremos hacerles llegar, en este caso a la entrevista de Ricardo, es que entiendan que hay que hacer una evaluación completa. Hay estudios que sabemos que evalúan la condición del movimiento en el paciente, por ejemplo, con contrastes, por ejemplo. ¿En qué casos está indicado el realizar un estudio de este tipo? Los estudios de contraste hace muchos años eran muy útiles porque no había más opciones, ¿no? Ajá.
cada vez el estudio de contraste se va limitando a ciertas enfermedades, sobre todo aquellos, por ejemplo, en el caso alto del esófago, a pacientes que se les atora la comida. Hay un estudio en particular que nos da una imagen del esófago, que lo más típico es mencionar una imagen en pico de pato o punta de lápiz, ¿no? Que habla de una obstrucción y a veces se asocia a una enfermedad llamada calasia, a veces se asocia a una enfermedad desafortunadamente como el cáncer, en donde se obstruye, pero no es suficiente. Entonces tenemos que ir a un estudio endoscópico o a estudios más avanzados que, aparte de visualizarlo, lo podemos medir con respecto a presiones, acidez, y es una serie de situaciones que todo en conjunto nos dice si realmente el paciente amerita o no un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico o incluso un tratamiento en cuestiones de conducta y de neurotransmisión. En la gastro hay algo que se llama neurogastro por la similitud de cómo trabaja el cerebro y los neurotransmisores con el intestino. Creo que es muy importante, son cosas quizás que cuesta un poco más el lenguaje entender más a detalle, pero que el paciente tenga claro que la motilidad debe ser evaluada por el gastroenterólogo. Obviamente hay muchas áreas clínicas que lo abordan, pero que el experto es el gastroenterólogo y que hay muchas formas de poder hacer un diagnóstico seguro. A veces son procedimientos no invasivos y en casos necesarios, como endoscopía o cosas que de alguna manera involucra un procedimiento más a detalle. Yo creo que es valioso la información que nos deja Ricardo, es muy valiosa para nuestro auditorio. Es muy importante que te quedes con nosotros, Ricardo, para que te quedes en nuestra mesa de expertos, y la importancia de que podamos empatar con un tema que a continuación veremos aquí en tu programa Torre Médica, que es la hernia hiatal. Creo que esto involucra mucho y tiene una relación muy directa. ¿Y qué te parece si vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El estreñimiento aún forma parte de los males tabú y por ello las personas lo padecen en silencio. Pero lo cierto es que afecta a cada una de 5 personas. La mayoría de las víctimas son mujeres, 80%, ya que el embarazo predispone el estreñimiento debido a las contracciones intestinales provocadas por las modificaciones hormonales. También las personas mayores se ven afectadas, pues el sedentarismo y la ingesta de ciertos medicamentos son factores de riesgo en esta etapa de la vida. Tampoco están libres los bebés que se alimentan por biberón ni los niños que se aguantan para no ir al lavabo de la escuela. Padecer estreñimiento provoca dolores intestinales, pesadez e hinchazón. A causa de la hipertensión del recto, el estreñimiento también puede favorecer la aparición de hemorroides. Por otra parte, las sales demasiado difíciles de exonerar pueden conllevar dolores y fisuras en el ano. En ciertos casos, y en especial en personas débiles y enfermas, el estreñimiento también puede provocar una oclusión intestinal. En cualquier caso, se debe consultar rápidamente con el médico. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El que no vive
sirve para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000, hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La causa exacta de todos los tipos de hernias hiatales es desconocida. En algunas personas, las lesiones u otros daños pueden debilitar el tejido muscular. Esto hace posible que el estómago empuje a través del diafragma. Sin embargo, existen opiniones que aseveran que pueden ser causadas por hacer repetidamente demasiada presión en los músculos alrededor del estómago. Esto puede suceder cuando se tose, hay vómitos, levantamos objetos pesados o se hace un esfuerzo al pujar para poder evacuar. Existen también otros factores que pueden aumentar el riesgo de aparición de una hernia hiatal, como la obesidad, el tabaquismo o el envejecimiento natural de nuestro organismo. Una buena noticia es que con el desarrollo de la cirugía laparoscópica se corrige todo tipo de hernias hiatales complicadas, utilizando un método mínimamente invasivo que requiere de solo 5 pequeñas incisiones y presenta una rápida recuperación. Gracias por continuar con tu programa Torre Médica. Y bueno, tenemos un invitado especial, el doctor Rodrigo Prieto Aldape, cirujano gastrointestinal, laparoscopista. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Julio. Es un placer estar aquí en tu programa. Ya comentamos, el tema de hoy habla sobre trastornos de motilidad y creo que encaja muy bien el contexto de la hernia hiatal, manejada desde un contexto médico-quirúrgico. ¿Cuál es su abordaje? ¿Cómo se diagnostica? Platícanos a detalle, Rodrigo, ¿qué podemos comentarle a nuestro auditorio sobre este tema? Fíjate, gracias, Julio. Es un tema muy interesante, muy frecuente. La gente tiene reflujo regularmente, hasta 70% de las personas en un año van a sentir reflujo. Alrededor del 20% de las personas van a sentirlo una vez al mes y una vez a la semana de entre el 7 y el 10%. Entonces, esa es parte de la consulta frecuentemente. Y hay que diferenciar muy bien entre enfermedad por reflujo gastroesofágica y hernia hiatal. Muchas veces la gente piensa que si tiene reflujo tiene una hernia hiatal y no es así. El reflujo gastroesofágico sucede porque no hay una buena contención del contenido del estómago y entonces se regresa al esófago. Y eso es independientemente de que haya una hernia hiatal o no. Y de otra manera, la hernia hiatal puede estar presente y las personas no tener una sintomatología de reflujo gastroesofágico. Entonces, por eso esto es muy importante, definir claramente la patología, definir muy claramente la enfermedad, acudir con los especialistas como el doctor Ricardo González Moresco para que tengan un diagnóstico adecuado de la situación y entonces decidir qué personas requieren de cirugía. Y entonces serán referidos con el cirujano gastrointestinal. Particularmente, bueno, la hernia hiatal es una enfermedad también frecuente y hay que catalogarla de manera adecuada. Las hernias hiatales se clasifican de acuerdo al tamaño de la hernia. Entonces hay hernias pequeñas como las hernias hiatales tipo 1 que no por definición, porque si alguien se hace un estudio de imagen, por ejemplo, una serie esófago-gastrodenal en la cual de repente sale una hernia hiatal o le hacen una endoscopía, hay que tener muy claro que no todas esas personas requieren de cirugía. Ya las hernias más grandes, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, hay que considerarlas muy bien porque la gran mayoría sí requieren de cirugía para su corrección. Las personas que tienen hernia hiatal y tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico sí requieren de cirugía. Entonces hay que catalogarlas muy bien, hay que decidir qué estudios. Muchas veces también después de un estudio de imagen, por ejemplo una radiografía de tórax, las personas mayores pueden tener una imagen rara en el tórax y entonces se diagnostica una hernia grande, una hernia hiatal tipo 2, tipo 3 y entonces esas casi por definición tendría que, si tiene sintomatología, son quirúrgicas. Creo que está claro que la cirugía gastrointestinal ha avanzado en los últimos 20 años, pero particularmente en la última década ha habido una evolución en la laparoscopía
cómo se hace, las técnicas mínimo invasivas. Sé que tú eres un experto en el área y de alguna manera sabes que por eso tenemos el orgullo de tenerte como invitado especial en nuestro programa para hablar de algo que bien diagnosticado, bien abordado y bien operado, el paciente tiene una mejor calidad de vida, que es por lo que la gente llega con un cirujano gastrointestinal. Muchas veces la falta de apego al manejo del gastroenterólogo y obviamente los malos hábitos hacen que se vaya esto exacerbando y obviamente la gente buscamos evitar una cirugía, ¿estamos de acuerdo? Definitivamente. Creo que el hecho de que le llevemos al auditorio una noción con un experto como tú para decir cuándo una hernia yatal es quirúrgica, pero buscando que la gente no siempre se tenga que operar, por eso hay que saber diferenciar, ¿no? Así es. Entonces, creo que vale la pena que le digas a tu auditorio cómo se diagnostica la hernia yatal, qué estudios requiere y cómo es o en qué consiste una cirugía de hernia yatal. Sí, perfecto. Mira, como bien comentaste, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, no encontrar una enfermedad y tratarla de operar. Entonces, ¿cómo se diagnostica una hernia yatal? Pues hay varios estudios para diagnosticarlo. Se puede hacer por una endoscopía, por una serie, una esofagograma, una serie esófago-gastrodenal, que es un estudio de imagen que solicitamos regularmente cuando tenemos la sospecha. También se puede hacer un estudio de manometría, para lo cual se envía con el gastroenterólogo y se le coloca unos sensores que nos ayudan a determinar la motilidad del esófago y determinar la altura de donde se encuentra la unión del esófago con el estómago. Y entonces, integrando esos estudios y la sintomatología, podemos determinar quién es candidato a cirugía de corrección de hernia yatal. En términos generales, las personas que tengan una hernia yatal y tengan sintomatología de reflujo, esto es, sienten acidez y un dolor detrás del esternón, del hueso del pecho, que tienen también, por ejemplo, en la noche, se acuestan por la noche y tienen regurgitación del alimento y a veces se despiertan ahogando, esas personas son candidatas a cirugía. También las personas que en la endoscopía se ha demostrado que tienen un cambio en el epitelio ahí de la unión del esófago con el estómago, que se llama esófago de Barrett, son candidatas a cirugía de antirreflujo, de corrección de hernia yatal. Algo que comentaste bien interesante es la evolución de la tecnología en la cirugía gastrointestinal. Anteriormente estos procedimientos se tenían que llevar a cabo con una incisión larga, aquí abajo del hueso que une las costillas, una incisión de 10, 12 hasta 15 centímetros para poder llegar a la unión del esófago con el estómago. En la actualidad se realiza regularmente y el estándar de oro es por laparoscopía. Hacemos 5 pequeñas incisiones de 1 centímetro, por lo cual metemos una cámara e instrumentos pequeños y una cirugía de 1 hora, 1 hora y media podemos realizar la corrección de la hernia yatal. ¿Por qué el mínima invasión también? Porque el paciente no se le agrede tanto el cuerpo y entonces al día siguiente está tomando líquidos y muchas veces están listos para irse a casa después de una noche en el hospital. Y ahora, bueno, pues regresamos del Congreso de SAGES, que es la Asociación Americana de Cirujanos Gastrointestinales, y bueno, vienen tecnologías muy avanzadas, nuevas, hacer procedimientos a través de la boca, sin tener que hacer las pequeñas incisiones, o en casos difíciles, por ejemplo, en pacientes de reintervención, la cirugía robótica, que se puede realizar ya no por varias incisiones, sino por una sola incisión. Se pueden meter todos los instrumentos y se articulan y nos dan una percepción clara del problema con mayor sensibilidad. Entonces, bueno, la tecnología nos ha ido ayudando a que podamos corregir esta patología de manera adecuada, oportuna y con el menor impacto hacia la vida de las personas. Nosotros lo que pretendemos es que lleguen a cirugía después de un diagnóstico adecuado, los pacientes bien clasificados, les hagamos cirugía y continúen con su vida y mejoren su calidad de vida como si nada hubiera pasado. Digo que está claro que al auditorio que el traer expertos y hablar sobre el tema, pero hablar sobre avances en medicina, siempre nos da una noción más clara de que el paciente puede mejorar su calidad de vida basados en un buen diagnóstico, una buena clínica, con un perfil clínico claro y sencillo para un lenguaje de cuándo me debo de operar y cuándo es indicativo. Entonces, creo que esto nos da una perspectiva diferente. Te invito, Rodrigo, a que te quedes con nosotros en nuestra mesa de expertos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la sección de Torre Médica? ¿Sí? Torre Urbana.
suelen decirte mucho que comas o papaya o naranja o cosas así. Por falta de consumir en los alimentos fibra o algo así. Pero así exactamente no tengo mucha idea. Es tomar mucha agua. Pues yo confío como en comer mucha fibra y comer todas esas cosas o jugos y cosas así. Que no es mal de los mexicanos, es un mal en general, ¿no? Es como no conocer tu cuerpo o conocerte realmente y qué es lo que puedes tomar o que no te haga más daño pues de lo normal, o sea, de lo que normalmente la gente está acostumbrada, ¿no? Porque pues te hace daño algo y vas y compras una pastilla o algo a la farmacia, ¿no? Siendo que a veces hasta los remedios más simples en casa son los que tienen un mayor resultado y un mejor resultado. Torre Urbana. ¿Qué tal lo que comenta la gente? Lalo, de verdad, uno se queda sorprendido porque son temas que a veces uno no sabe cómo abordar, cómo preguntarle a alguien. Y creo que por eso de alguna manera las personas que mostraron en la entrevista, pero una pregunta muy valiosa para ti, ¿cómo le haces para que la gente te conteste este tipo de preguntas, Lalo? Es complejo sobre todo cuando hablamos de temas de esta naturaleza, porque no es fácil estar ventilando, bueno, usted sabe que no es fácil ventilarlo entre amigos, menos frente a una cámara, por lo que implica, ¿no? Las cuestiones, en este caso digestivas, que a lo mejor da un poquito de pena, como ya lo vimos con las chicas que tuvieron a bien contestar, pero al final del día, así es como funciona el cuerpo humano. Y si está funcionando de tal o cual forma, si no es positivo dicho funcionamiento, algo tienen que ser los expertos. Sí, claro, y por eso es la importancia de salir a la calle, preguntarle a usted, a ella, a él, qué es lo que de alguna manera viven en sus padecimientos, de todo tipo de padecimientos, porque las preguntas que vamos a hacer y que vamos a abordar en Torre Urbana son las cosas populares, lo que la gente desea y necesita saber sobre algo y cómo debe ser tratada. ¿Quién es el especialista? Punto número 1. 2. Esto es un signo clínico y puede ser un dato de alarma, pero que la gente tenga una idea, llevarle al médico que nos hace favor de acompañarnos en las entrevistas, que la información que ahorita acabamos de ver a través de Torre Urbana, en nuestra siguiente sección, que es Mesa de Expertos, le ayudemos a nuestro público a despejar sus dudas, a aclararles que esto y el significado de esto y cómo puede ser tratado esto y si esto es un foco o un síntoma de alarma para la gente. Al público en general, lo invitamos de alguna manera que a través de las redes sociales, a través de nuestro correo de contacto, nos manden sus dudas, sus preguntas, los temas que de alguna manera pueden ser de interés para ti y para tu familia. Porque todos podemos tener un enfermo en casa, pero podemos tener el miedo de no querer acudir con un especialista. Además, especialistas que tengan una connotación científica con bases actualizados, porque Torre Médica ha buscado y busca a través de la sección y salir a la calle a preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades, le da un sentido diferente. Esperemos que si en algún momento llegamos con el micrófono a ti, nos contestes qué quieres saber y obviamente de qué manera podemos ayudarte. De verdad, Lalo, gracias por salir y atreverte a hacer este tipo de preguntas. Creo que el llegar a la gente a través de esta sección nos permite tener un sentido distinto y creo que tú tienes una idea muy clara y estás buscando la forma de hacerlo. Creo que saldremos a más lugares y a más entrevistas. ¿Qué te parece, Lalo? Y además es muy importante lo que usted comenta, la posibilidad de aclarar muchos mitos con los cuales nosotros atendemos diversas situaciones, que en ocasiones ya lo hemos escuchado a lo largo del programa, pueden ayudarnos a mejorar momentáneamente, pero al final del día tenemos que acudir con un experto y es por ello que conceptos como este, televisivamente hablando, nos van a ayudar bastante en ese sentido. Sí, claro, es muy importante. La sociedad tiene que hablar y la forma de hablar es salir con ustedes y, obviamente, ¿qué les parece que nos quedemos en nuestra mesa de expertos? Vayamos a escuchar la opinión y que aclaren esas dudas que nos dijeron a través de Torre Urbana. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Tienes problemas con tus mensajeros? Entonces tu empresa necesita un Paco. Puedes contratar a Paco para que mejore tus entregas, promueva y venda tus productos, se los entregue a tus clientes o lo que tu empresa necesite.
Tenemos Pacos, Luises, Pedros, todo el personal que necesites. Y lo mejor, ponemos el vehículo, la contratación y el reemplazo si él falta, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en renta de mensajeros. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tip. Los productos de limpieza ocupan el segundo lugar en frecuencia después de los medicamentos de las causas de las intoxicaciones infantiles. Suelen producirse en niños menores de 3 o 4 años cuando están en su casa, especialmente en la cocina, donde por lo general se guardan estas sustancias. Los niños pequeños están continuamente explorando el entorno que les rodea. Esto hace que jueguen con todo lo que está a su alcance, abriendo frascos o, sobre todo, aprovechando que el envase está abierto para ingerir su contenido mientras se limpia la cocina o el baño. ¿Cómo se pueden evitar este tipo de intoxicaciones? La mayoría de las intoxicaciones por productos del hogar podrían evitarse fácilmente llevando a cabo algunas medidas preventivas. Guardar los productos de limpieza inmediatamente después de utilizarlos para evitar que el niño pueda tomarlos en un momento de distracción. Guardar estos productos en lugares de difícil acceso para los niños, como en los armarios de mayor altura, bajo llave o con un cierre de seguridad para armarios. No dejar los productos de limpieza a la vista de los niños, especialmente si tienen colores llamativos. No guardarlos en envases diferentes del original y, sobre todo, en botellas de agua o refresco. Esto puede confundir a los niños. Tener el menor número de productos de limpieza necesarios y deshacerse de los sobrantes, especialmente si son más tóxicos y de uso poco frecuente, como los plaguicidas. Comprar productos del hogar con tapón de seguridad. Educar al niño sobre las normas de conducta, haciéndoles ver que esos productos no son para su uso. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar en tu programa Torre Médica. A los dos les doy las gracias por estar y quedarse con nosotros en Mesa de Expertos. ¿Qué les pareció Torre Urbana? Muy interesante la apreciación de las personas con respecto a un problema tan frecuente como es el estreñimiento. Creo que no les queda claro a la gente en algunos aspectos que el estreñimiento no es un diagnóstico, es un signo clínico, pero no sé, tú les puedes dar un poquito más de explicación a nuestro auditorio que de alguna manera tiene el interés y hemos salido a las calles a recoger lo que la gente quiere saber o desconoce sobre algún padecimiento y obviamente son cosas de interés. Claro. Bueno, sí, pues como que todos se quedaron atorados en por qué o cómo ocurre el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento simple y sencillamente es que el paso del intestino delgado, en donde se genera todavía o se considera todavía como alimento, a formar ya lo que es el excremento. En ese proceso es donde quizá se vuelve lento el tránsito o el movimiento hacia ya la salida por el recto. El estreñimiento existen múltiples causas, pero curiosamente, haciendo caso a lo que comentaba la gente, el hecho del agua, si se fijaron, era como muy puntual, ¿no? Si tomo mucha agua, me mejoro. Entonces, de pronto el excremento va a tener dos componentes. Algo líquido para poder hacer que el movimiento sea más fácil, pero algo sólido o que le dé esa consistencia o firmeza para poder avanzar. Y ahí definir sobre la diarrea, el excremento normal o el estreñimiento. Entonces las causas son múltiples, existen muchas opciones por qué esto ocurre, desde trastornos quirúrgicos, alteraciones anatómicas, tipo de alimentación o incluso hasta una serie de medicamentos que los pacientes toman que pudieran ocasionar que el tránsito intestinal se vea modificado o interrumpido de tal manera que no haga del baño, como le decía al principio en la entrevista. Es normal hacer 3 veces al día y más de 3 considerarlo como diarrea o
es normal poder excederse hasta 3 días, hasta el tercer día hacer del baño y todavía considerarse. Y meter la consistencia. Si es muy duro, pues es estreñimiento, ¿no? Creo que queda claro que el estreñimiento es una característica que puede ser independiente de cada paciente para poderlo clasificar desde el punto de vista. Ojalá al auditorio le quede despejada la duda que el estreñimiento es diferente en cada paciente de acuerdo a las cuestiones de hábitos y cuestiones de defecación que habrá que evaluar de manera individualizada y definirlo, ¿no? De alguna manera creo que eso nos queda claro para que el auditorio que nos hace favor de aceptar las entrevistas en la calle, y bueno, puedes ser tú el entrevistado, y si quieres de alguna manera dejar tus dudas a través de nuestras redes sociales o a través de tu correo de contacto, los expertos nos hacen favor de darle respuesta a través, reenviaremos la información para que le demos una contestación. Y entrando a detalle sobre el tema que abordamos con el doctor Rodrigo, sobre el tema de hernia hiatal, creo que dijiste algunas cuestiones que yo creo que traídas a la mesa de expertos nos va a permitirle dar un contexto diferente. Hablábamos que las hernias hiatales en algunos casos tienen que ser obligadamente quirúrgicas, sí, en algunos casos. Cuando el paciente es respondedor clínicamente, ¿es obligado o no? ¿Cuándo una cirugía está justificada o cuándo no? Porque de alguna manera tú le derivas al paciente que no mejora con un trastorno de hernia hiatal. ¿En qué casos, Ricardo, podremos darle ese contexto para algo quirúrgico cuando el paciente no cumple ciertas expectativas clínicas y de apego, por ejemplo? Bueno, en particular lo de hernia hiatal es un poquito complejo porque muchos pacientes se operan de hernia hiatal por cuestiones de que es un defecto anatómico, y al ser un defecto anatómico es algo mecánico. Entonces los medicamentos jamás van a modificar algo que es mecánico. O sea, si yo volteo a la izquierda y quiero que me volteen a la derecha, no lo va a hacer un medicamento, forzosamente tiene que ser un movimiento. Ahí es en donde entra la cirugía. Pero en la clasificación de las hernias hiatales hay grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de qué tanto estómago sube. Entonces, idealmente, las grado 3 siempre son quirúrgicas. Las grado 2 pudieran responder al tratamiento o, si no responden, someterlas al quirófano. Quizá en las grado 1 es donde pudiera haber un poco más de conflicto, en donde pudiera haber un poco de situación difícil de definir, en donde es posible que la cirugía no se beneficie tanto al paciente, porque ahí hay que meter una situación en donde los mismos trastornos de motilidad, resulta que hay algo que se llama hipersensibilidad, en donde el paciente con hernia hiatal padece de reflujo, padece de acidez, o también puede suceder de reflujo alcalino, que es otra situación menos probable, pero que también pasa, y el paciente se opera y mejora, si es que es reflujo ácido o reflujo alcalino. Pero los operan y si no había ese reflujo, el paciente no va a sentirse mejor y va a sentirse mucho más mal, porque ya fue operado, porque ya se sometió al riesgo, porque ya tuvo la incapacidad de la cirugía y obviamente pues los cuidados que esto lleva, ¿no? Entonces, en esta hernia quizás es donde más conflicto puede haber, ¿no? Y es donde hay que hacer la selección del paciente perfectamente bien, porque si no, el paciente se vuelve un problema. Entonces no se resuelve. Estaríamos entrando como que en el punto de que un mal diagnóstico, ¿sí? Un mal abordaje clínico para el paciente con trastornos digestivos de hernia hiatal, pero que tienen otra condición en el caso de la acidez o la alcalinidad en el tubo digestivo, puede hacer que el paciente, aún con un defecto anatómico... Con eso siempre va a mejorar, pero con el hipersensible no hay reflujo ni ácido ni alcalino, y esa hipersensibilidad hace que, pues como cualquier cosa, igual puede llegar alguien y pellizcarte y no te duele, y pellizcas a alguien más y sí le duele. Entonces esa hipersensibilidad o diferencia de sensación, porque no es lo mismo signo que síntoma. El signo es algo tangible, medible. El síntoma es la apreciación de la persona. Está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío. Entonces ahí es en donde creo que valdría la pena ver cómo Rodrigo lo puede definir de quién sí es candidato y quién no. Creo que lo que él mostró en la orientación y la clasificación de lo que es quirúrgico, pero obviamente el contexto, existen cirujanos muy clínicos como Rodrigo que evalúan al paciente de manera clara y si no es un candidato quirúrgico definitivamente, pero a veces entramos en el debate porque obviamente el cirujano quiere operar, ¿no? Sí, claro. Y obviamente el paciente busca la opinión a veces de 3, 4 personas antes de llegar a un acto quirúrgico
pero sin haber llegado a una evaluación apropiada, solamente con opiniones diferentes y buscan que alguien les diga que no se van a operar. Entonces, tú, en tu caso particular, en los pacientes, ¿qué complementarías o de estudios o qué debe de complementarse de estudios según tu experiencia para esto? Sí, Julio, mira, comentas algo bien importante, o sea, la información. Las personas tienen que estar bien informadas. Primero, y esa es la importancia de programas como este, porque la gente de repente toma opiniones de muchos lados y se crea una opinión errónea y luego resulta que va con alguien que no tenga la expertise o la ética para decidir entre si se tiene que operar o no. Entonces, y también comentarle al auditorio que es bien importante que cuando van con un especialista y solicita estudios complementarios o que lo vea otro especialista, no es para que gasten más o hacer la vuelta más grande. En el sentido estricto, como es la patología de enfermedad por reflujo y hernia yatal, es muy importante tener un diagnóstico claro para poder decidir la mejor estrategia, ya sea médica o quirúrgica. En el caso en particular, por ejemplo, me llega un paciente que ha tenido sintomatología de ardor en el estómago, a veces siente que se le regresa un poco el alimento. Lo que tengo que hacer es determinar claramente si tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y si tiene alguna hernia yatal. Entonces lo que hago es pedirle un estudio que se llama serie esófago-gastrodenal y pedirle una endoscopía que hace el gastroenterólogo endoscopista como es Ricardo González. Entonces, platicamos el doctor Ricardo y yo los casos y entonces podemos definir qué caso es el que es candidato a cirugía. Como ya lo comentó el doctor Ricardo, es importante, en términos generales, una persona que le hacen una endoscopia por cualquier otra cosa, que tiene dolor aquí en la parte superior del abdomen y entonces le hacen una endoscopia y sí trae una gastritis, pero aparte le dicen, ¿tienes una hernia yatal? Y nunca ha tenido sintomatología clara de reflujo, pues tiene una hernia yatal tipo 1, y no tiene que operarse. Esa es la realidad, a menos de que tenga sintomatología más adelante, inclusive después de estudios, por ejemplo, de una pHmetría y un estudio de motilidad esofágica, podemos determinar con claridad si ese paciente es candidato a cirugía. Es más claro en los pacientes que tienen una hernia paraesofágica, que son las grado 2 para adelante, en los cuales si el paciente ha tenido sintomatología, esa persona sí es candidata a cirugía de manera inicial. De todos modos, hay que hacer toda la evaluación, entonces hay que hacer serie esófago-gastrodenal, hay que hacer endoscopía y muy probablemente manometría y pHmetría. Y por eso son de las enfermedades en las cuales tenemos que actuar en conjunto. Es bien importante que los pacientes entiendan que estas enfermedades se resuelven así porque el decidir una cirugía tiene que ser bien fundamentado. Es claro que la importancia de la interacción entre el clínico y el quirúrgico se complementa, ¿sí? Y sesionar, creo que a veces es una cuestión compleja en los médicos porque a veces la lucha de egos no nos deja en situaciones y por eso es el convidar a esta sección y así le bautizamos como mesa de expertos para poder definir esto que acabas de decir, que suena así como muy contundente y muy claro. El que no es candidato quirúrgico, una vez que se ha evaluado de manera completa, es decir, ahí te va de regreso tu paciente, sigue con un tratamiento médico, este paciente no es quirúrgico por el riesgo, claro. ¿Sí? Una cirugía de este tipo, aunque ya es una cirugía avanzada, de la que hablábamos hoy en el contexto laparoscópico, que es algo que dominas a la perfección, pero que no importando la capacidad y la habilidad que tú tengas en lo quirúrgico, sino el riesgo que implica. Es una cirugía que el hecho de introducir CO2 al abdomen y todo esto tiene sus riesgos y de alguna manera la gente tiene que entender que debe de visitar expertos que analicen con detalle. Por eso es que creo que gente como ustedes le da un peso especial a nuestro programa, porque sabemos que esos padecimientos los vive la sociedad en el día a día. Los problemas digestivos, como lo dijo en Torre Médica el auditorio, y creo que vale la pena que ustedes les complementen y a la gente sepa que hay gente capacitada como ustedes y les agradezco a los dos la participación que han tenido. Gracias, Rodrigo, y no sé si tú le quieras agregar algo más a este tema y a Ricardo también por la participación tan valiosa en este programa. Sí, yo quiero agregar algo bien importante que hemos comentado en mesas de expertos, en cirujanos, en reuniones de cirujanos, en los cuales las personas tienen que ser bien evaluadas y una cirugía antirreflujo nunca es una cirugía de urgencia. Hay que tener con mucho cuidado este detalle,
Porque hay personas que llegan al hospital, pues que tienen alguna molestia, se hospitalizan y dicen, es que te tengo que operar porque tienes reflujo. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ser evaluados perfectamente por un gastroenterólogo clínico, por un cirujano gastrointestinal y determinar en qué momento es candidato a cirugía de antirreflujo las personas. Pues yo les doy las gracias a los dos por haber estado en su programa de Torre Médica y esta sección de Mesa de Expertos, y les invitamos para que a través de redes sociales participen. Están apareciendo en pantalla nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, y obviamente es muy importante que sus comentarios y sus dudas nos las manden a través de correo electrónico y que tengan comunicación con nosotros. Y quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este programa Torre Médica, una sección más para ustedes. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AMPM y Hospital Country 2000 presentaron Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360.